Arruiné a mi familia perfecta después de que mi esposo me descubriera engañándolo con mi jefe y fuera a prisión por agresión. Ahora, 7 años después, él ha salido, mientras yo estoy sola y mis hijos me odian. Antes de comenzar la historia, solo quiero que sepan que en medio del relato hay una respuesta del hijo de la autora original a la publicación, lo cual explica mucho la situación, así que por favor vean toda la historia para entender que lo que hizo la autora realmente estuvo mal. Arruiné a mi familia perfecta después de que mi esposo me sorprendiera engañándolo con mi jefe y fuera a prisión por agresión. Ahora, 7 años después, él ha salido, mientras yo estoy completamente sola y mis hijos me odian. Soy una persona egoísta. Al menos eso es lo que me repito casi todas las noches cuando escucho el silencio en mi hogar. Mis hijos no están aquí. Mi ex esposo me odia, con justa razón. Mi familia cercana está dividida y nunca dejé de odiarme a mí misma por lo que hice. Mi acto egoísta ocurrió en 2015. Acababa de cumplir 39 años y admito que di por sentado a mi ex esposo. Él siempre me decía que era hermosa, todos los días. Siempre quería tener relaciones sexuales, siempre me cuidaba y me trataba como su igual. Nunca me trató como una reina o una princesa. Yo era su pareja. Habíamos estado casados por 20 años en ese momento. Éramos novios desde la secundaria, los únicos el uno para el otro, y se sentía bien. Mi familia lo amaba. Mi hermano lo admiraba y mi ex lo ayudó a pasar por muchas situaciones difíciles. Mi ex era el tipo de persona a quien todos llamaban cuando necesitaban ayuda, y él siempre ayudaba. Era un buen hombre. Durante los años, le di 2 hijos fuertes y decididos. En ese entonces tenían 18 y 16 años, y teníamos unas gemelas princesas de 13. Yo había subido de peso y me sentía insegura de mí misma, y él me seguía diciendo que era hermosa. Nuestras discusiones eran pocas y espaciadas. Siempre hablábamos de todo, pero cuando discutíamos, normalmente era sobre el sexo, o más bien la falta de sexo por mi parte, y las cosas que me negaba a hacer en la cama. No era que no quisiera hacerlas, simplemente no estaba de humor. Y él lo entendía. Cuando cumplí 39, mi fiesta de cumpleaños fue la revelación de una nueva versión de mí. Pasé todo el año yendo al gimnasio, haciendo yoga y pilates. Mi esfuerzo me llevó de 180 libras a 135, y para mí fue una transformación asombrosa. Siempre fui una chica llenita, así que tener un cuerpo firme y tonificado era una experiencia nueva. Mi ex también iba al gimnasio conmigo, pero no con tanta frecuencia. Aún así, bajó de 260 a 225 libras y estaba comenzando a moldear su cuerpo. Mi ex no podía quitarme las manos de encima, pero por alguna razón yo todavía no estaba de humor. No es que él no lo intentara, salíamos a cenar, bailábamos, dábamos paseos regularmente. Siempre ayudaba en la casa, y podía ver en sus ojos cuánto me amaba y me deseaba. 20 años juntos, y todavía me miraba con deseo. Cualquier mujer desearía eso con desesperación. Pero mentalmente, yo simplemente no estaba ahí. En ese momento pensé que estaba atravesando una menopausia prematura, ya que solo teníamos sexo 2, tal vez 3 veces al mes, y yo era de una sola vez, pero él quería más. Y no importaba cuánto lo intentara, yo simplemente no sentía ese deseo. Él mencionó ir a terapia de pareja, y yo me negué. Y aquí es donde entra mi egoísmo. Un nuevo gerente comenzó a trabajar en mi oficina unos días después de mi cumpleaños. Era un poco más joven y atractivo, y por alguna razón se interesó en mí. Al principio lo ignoré, luego pasé de ignorarlo a tener conversaciones casuales. Luego comenzó a coquetear, y yo le mostré mi anillo. Sin embargo, después de 2 meses de coqueteo constante, yo le devolví el coqueteo, lo cual llevó a que comenzara a contarle cosas sobre mi vida. Me encontraba pensando más y más en él. Eso fue una aventura emocional. Lo sé ahora. Pero en ese momento, me sentía eufórica. Mi ex esposo sospechaba que algo andaba mal conmigo. Tuvimos una discusión acalorada al respecto, una que, honestamente, creo que empezó cuando él intentó besarme y yo inconscientemente hice una expresión de disgusto. No era hacia él, estaba pensando en este otro hombre cuando se inclinó para besarme, y me sentí asqueada por toda la situación. Al menos eso es lo que me digo a mí misma. Una semana después de ese día, le pedí al nuevo gerente que se reuniera conmigo en una cafetería para que pudiéramos hablar. Tenía toda la intención de decirle que se alejara de mí, que no podía hacer esto. Pero antes de que pudiera decir una palabra, él me besó, y mi mente se quedó en blanco. Ese fue el comienzo de nuestra aventura que duró 6 meses. Durante ese tiempo, hice con ese hombre cosas que mi ex siempre había querido. Era más entusiasta, más dispuesta. Siempre estaba de humor. Creo que era porque era algo nuevo. Mi ex y yo sí tuvimos sexo durante ese periodo, pero no con tanta frecuencia. Comencé a rechazarlo, a criticar sus pequeños hábitos, incluso a menospreciarlo. Me avergüenza cómo lo traté durante ese tiempo. Solo me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando mi hermano vino a visitarme y me dijo que mi ex le había confiado lo deprimido que se sentía, que estaba pensando en solicitar una separación,
diciendo que sentía que yo ya no lo amaba y que empezaba a dejar de amarme. Eso me despertó. Así que inmediatamente terminé la aventura, renuncié a mi trabajo y me dije a mí misma que iba a hacer que mi esposo se sintiera amado y deseado. Iba a arreglar esto. Iba a ser una mejor esposa, si podía. Pero entonces, mi amante apareció en mi casa con una caja de cosas de mi escritorio de la oficina, que yo había solicitado que me enviaran. Hablemos. Él quería saber qué había hecho mal. Le dije que necesitaba arreglar mi matrimonio. Le pedí que se fuera. Él quería una última vez. Le dije que no. Me rogó, suplicó, y como una tonta, acepté. Fuimos a la habitación de invitados y lo hicimos. No sé cuánto tiempo estuvimos, pero cuando él estaba encima de mí, lo sentí dar un tirón violento hacia atrás y hubo un estruendo fuerte. Me senté de golpe, y mi ex estaba ahí, mirándome. Mi amante estaba en el suelo y había un agujero enorme en la pared. Intenté decir algo a mi ex, pero sus ojos estaban inyectados en sangre, con lágrimas corriendo por su rostro y los labios temblando. Pude ver que estaba en un dolor inmenso, y me sentí asquerosa. Vi cómo mi amante se levantó e intentó irse. Mi ex lo miró, y mi amante le dijo que si sabía lo que le convenía, se haría a un lado. Entonces, mi ex lo atacó. Grité y lloré, pidiéndole a mi ex que se detuviera, y por desesperación me lancé sobre su espalda, lo cual terminó en que me lanzara al suelo. Todo se volvió borroso por un momento. Las palabras sonaban apagadas. Pero cuando volví en mí, mi ex tenía a mi amante de lado y estaba al teléfono. Todo lo que pude hacer fue mirar la cara hinchada de mi amante y la sangre y los dientes en el suelo junto a él. Se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Vi a mi ex poner el teléfono en altavoz, lo dejó lentamente en el suelo, se arrodilló y puso las manos detrás de la cabeza. La puerta se abrió, y la policía entró y lo esposó. Los paramédicos llegaron momentos después. Luego supe que él mismo llamó al 911. Todo se fue al infierno. En el hospital, mi padre no pronunció ni una sola palabra. Solo me miraba con vergüenza. Mi hermano me gritaba, se le veía destrozado, preguntándome cómo pude hacerle eso a mi ex. Mi madre intentaba consolarme, diciéndome que todo iba a estar bien, lo que provocó que mi padre le gritara a ella también. La familia de él estaba furiosa. Sus hermanas me amenazaron, y sus padres me miraban como si quisieran mandarme a la tumba antes de tiempo. Me acerqué a mis hijos y se negaron a hablar conmigo. Mis hijos mayores ni siquiera podían mirarme. Mi amante estaba gravemente herido y necesitaba cirugía reconstructiva en el rostro. Mi ex prácticamente le destrozó la cara. En el hospital, una mujer entró en mi habitación y me atacó físicamente. Mi hermano la sacó de encima, y resultó ser la esposa de mi amante. No sabía que él estaba casado. Nunca usó anillo, nunca mencionó nada. Eso me hizo sentir aún peor. De cara al juicio, mis hijos varones se quedaron con sus abuelos paternos, y mis hijas se negaban a hablarme. Mi ex tampoco quería verme. Intenté visitarlo en el centro de detención del condado y me lo negaron. Mi hermano se aseguró de que mi ex fuera enviado al centro correccional donde él trabajaba, para poder vigilarlo. Cuando le pedí a mi hermano que le entregara un mensaje, me dijo que me fuera al infierno. Durante el juicio fue la primera vez en meses que vi a mi ex. Me miró con tanto odio, dolió más que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Él siempre me miró con amor, incluso cuando estábamos enojados. Siempre había amor en su mirada. Pero durante el juicio, era puro odio. Tuve que excusarme para ir al baño a llorar. Con el paso de los días, me vi obligada a relatar mi aventura, cada detalle, para que todos lo escucharan. Cuando conté cuánto tiempo duró, mi ex se quebró, y mi padre se levantó y salió de la sala. Durante el testimonio de mi ex, supe que había venido a casa para sorprenderme con un almuerzo y un viaje romántico de fin de semana a los Catskills. Tenía todo planeado. Pero entró y nos vio, y reaccionó. Dijo que cuando el amante le ordenó hacerse a un lado, él simplemente se rompió y lo golpeó, deteniéndose solo cuando me arrojó a mí de encima. Llamó rápidamente al 911, y se reprodujo la grabación en la corte. Escuchar el dolor en su voz, sus sollozos mientras seguía las instrucciones del operador, fue demoledor. El amante no pudo testificar verbalmente, estaba muy medicado. Mostraron imágenes de cómo había quedado, y me revolvió el estómago porque todo eso era mi culpa. Mi ex le destrozó la cuenca del ojo, los pómulos y la mandíbula. Dijeron que había fragmentos de hueso demasiado pequeños como para volver a unir. Mi ex fue acusado de un delito grave de tercer grado y condenado a 7 años, lo cual provocó que mis hijos gritaran y protestaran, y que mis hijas y su familia sollozaran con un dolor que aún me persigue hasta hoy. Esos primeros 3 meses fueron tortuosos. La esposa de mi amante me demandó por alienación de afecto. Mi ex solicitó el divorcio. Mi hijo mayor se mudó de casa. Mi otro hijo se encerró en su habitación. Mis hijas gemelas comenzaron a rebelarse con fuerza. Las antiguas cuñadas de mi ex me atacaron físicamente en medio de un supermercado. Su madre me escupió en la cara cuando intenté disculparme con ella.
Mi padre y mi hermano se negaban a hablarme. Eventualmente tuve que buscar un nuevo trabajo. No entraba dinero, y casi agoté los ahorros. Prácticamente quedé en una lista negra dentro de mi campo profesional. Fue mala publicidad para la firma contable donde trabajaba. Empecé a trabajar en tiendas minoristas, y como asistente temporal en HR Block durante la temporada de impuestos. Casi perdí la casa. Mi ex se negó a que lo visitara. Cada carta que le envié fue devuelta. Llorar en la ducha se volvió una rutina casi diaria. Mis padres casi se separan porque mi madre me defendía constantemente. Mi hermano seguía sin reconocerme. Incluso mis amigas de la infancia estaban divididas. Pronto empecé a tener pensamientos muy oscuros. Pensé en irme, desaparecer, dejar todo. La culpa era tan abrumadora. Finalmente, fui a terapia. La terapeuta me regañó. Me dijo que simplemente me acomodé con mi ex. Que ya no lo veía como esposo, sino como un amigo con beneficios. Y que lo trataba de esa manera. Tenía razón. Me acomodé demasiado. Lo veía como compañero, mientras él me veía como su esposa, la madre de sus hijos, la mujer que amaba y deseaba. Lo di por sentado. Pasó casi un año. Un año de silencio por parte de mis hijos. Cuando cocinaba, venían, servían su comida y se encerraban en sus habitaciones. Ni siquiera me miraban. Tuve varios colapsos pidiéndoles que me hablaran, pero no funcionó. Mi hermano se casó y no me invitó. Mis hijos sí fueron. Seguí intentando visitar a mi ex, con la esperanza de que me hubiera agregado a la lista de visitas. Siempre me lo negaban. Mis cartas seguían siendo devueltas. Caí en una profunda depresión. Y sabía que me lo merecía. Entonces, un día, de la nada, mi hermano apareció. Me sorprendió verlo. Me alegré, aunque fue una emoción breve. Era la primera vez desde el juicio que se presentaba en mi casa. Pero no vino a reconciliarse. Vino a regañarme. Me dijo que mi ex estaba en la enfermería de la prisión, que lo habían apuñalado. Un recluso intentó agredirlo sexualmente en su celda y en el forcejeo, mi ex recibió una puñalada en el abdomen. El otro hombre terminó con la columna rota. Mi hermano gritó, «Tú hiciste esto». Y se marchó de vuelta a su camioneta. Me quedé ahí, paralizada. Lloré durante días después de eso porque tenía razón. Yo provoqué todo esto. Intenté visitarlo en la enfermería, pero otra vez me lo negaron. Durante los siguientes 4 años, seguí escribiéndole. Nunca respondió. Todas las cartas fueron devueltas. Afortunadamente, nuestros hijos sí lo visitaban con regularidad. Así fue como me enteré de que, después del apuñalamiento, mi hermano logró que lo pusieran en custodia protectora. Desde entonces, estuvo más seguro. Con el paso de los años, mi hijo mayor se inscribió en la misma universidad donde había estudiado su padre. Incluso tomó la misma carrera. Solo hablaba con sus hermanos. Conmigo, ni una sola palabra. Nunca venía a casa en Navidad ni en Acción de Gracias. Solo visitaba a sus abuelos. Mi segundo hijo hizo lo mismo. Entró a la misma universidad, cero contacto conmigo. Mis hijas gemelas fueron muy duras conmigo al principio, pero sus visitas semanales a su padre ayudaron a que su ánimo mejorara. Cuando se rebelaban demasiado, su tío las ponía en su lugar. Aún así, mi hermano y yo apenas cruzábamos palabras. Intenté visitar a su esposa cuando nació su primer hijo. Me pidieron que me retirara. Mi madre me mantenía al tanto de lo que ocurría en sus vidas. Mi padre, por otro lado, seguía negándose a reconocerme. A principios de mayo de este año mis hijos llegaron a casa. Estaban felices. No sabía por qué. Y la verdad, no me importaba. Solo sabía que estaban en casa. Durante 4 meses mis hijos estuvieron más presentes. Yo hice todo lo posible por mostrarles cuánto lo sentía. La mayoría del tiempo me ignoraban, pero hablaban conmigo, y eso me llenaba de alegría. Pude tener conversaciones con ellos. Saber qué ocurría en sus vidas. Mi hijo mayor estaba saliendo con una chica desde hacía un año. El segundo estaba en el equipo de atletismo universitario. Incluso mis gemelas comenzaron a hablar conmigo otra vez. Y eso me destrozaba aún más por dentro porque me recordaba todo lo que les quité. Verlos sonreír de nuevo, bromear, cenar juntos. Lo extrañaba tanto. A fines de agosto, ya estaba preparándome con emoción para el primer día del último año escolar de las gemelas, que además coincidía con su cumpleaños número 18. Les hablé entusiasmada sobre la fiesta que estaba planeando. Les dije todo lo que tenía en mente. Sin pensarlo mucho, una de ellas me dijo, ¿podemos hacer la fiesta en otro día? Me confundió. Creía que estábamos sanando, que todo estaba empezando a mejorar. Les pregunté por qué. Y una de ellas respondió, porque papá nos hará una fiesta y no quiero que estés cerca de él. Esa frase me golpeó como una pared de ladrillos. Me quedé en silencio. ¿Cuándo fue que papá salió de prisión? Pregunté. Salió a fines de abril por buen comportamiento, me respondieron. Me eché a llorar.
Estaba libre, y eso me rompió el alma un poco más. Mis hijos no estaban alrededor porque estábamos sanando. Estaban felices porque tenían a su padre de vuelta. Eso era lo que los hacía sonreír, estar animados. No era yo. Les pregunté dónde estaba viviendo. Me dijeron que en casa de mi hermano. Intenté llamarlo. Necesitaba hablar con él. Pero se negó a contestarme. Fui hasta su casa con todas las cartas que me habían sido devueltas a lo largo de los años. Al tocar, apenas vi su rostro a través de una rendija de la puerta. Grité su nombre. Mi hermano me pidió que me fuera. Le entregué las cartas y bajé al auto. Cuando llegué a la entrada, escuché su voz. Volteé y lo vi acercándose hacia mí. Me puse a llorar y fui corriendo a abrazarlo. Me detuvo, me devolvió las cartas y me dijo con una frialdad absoluta: «¿Olvidaste esto?» Me rompí. Llorando, lo vi alejarse. Le supliqué que me hablara. Le rogué que me perdonara, pero simplemente volvió a entrar a la casa. Vi a mis hijos mirándome desde la puerta. No había amor en sus ojos. Y en ese instante, me di cuenta de que mis hijos solo me toleraban. Nada más. Aún así, todavía quiero arreglar esto. Quiero decirles cuánto lo lamento. Quiero decirle a él cuánto lo extraño. Quiero suplicarle que me perdone por haber destruido lo que teníamos. Así que sigo tratando de continuar con mi vida diaria. Mi madre me contó que la exesposa de mi amante había empezado a visitar a mi ex hace 2 años. Y que ahora lo visita con frecuencia. No me importa, en realidad. Solo quiero que me perdone. Solo quiero que me hable. Solo quiero que, de alguna manera, pueda volver a mirarme como lo hacía antes. Quiero a mis hijos a nuestro lado otra vez. Quiero recuperar a mi familia. Pero sé que no lo merezco. Incluso si, por algún milagro, volviéramos a estar juntos, nunca sería lo mismo. Fui egoísta. Y desearía poder borrarlo todo. Este es el hijo de la autora del relato anterior. La publicación original de mi madre se viralizó en Reddit y en otros sitios. Yo soy un usuario frecuente en Reddit, pero esta vez uso una cuenta secundaria. No quiero que nadie en mi círculo social sepa que esta historia es sobre mi familia. Me he esforzado muchísimo en mantener mi pasado en secreto. Mis amigos de la universidad no saben que mi papá estuvo en prisión. Y sinceramente, no me interesa que lo sepan. Pero cuando empecé a escuchar a compañeros de clase hablando de esta historia, de lo conmovedora y trágica que era, de cómo la esposa se arrepentía profundamente, vi que algunos incluso la compartían, algo dentro de mí se encendió. Una rabia antigua y profunda que pensaba que tenía bajo control. Decidí buscar la publicación. Había suficiente información para saber con certeza que era mi madre quien la escribió. No había duda. Le escribí point. Ella empezó inmediatamente con su típico llanto. La fui a ver. Y le grité. Luego visité a mi padre. Le conté lo que había hecho. Y él también me gritó. Pero no fue por lo que ella había publicado. Me gritó por haberle hablado mal a mi madre. Mi papá es un buen hombre. Lo único que me ha gritado en la vida fue por maldecir a mi mamá. Mi madre dice que tal vez no la ame, pero que aún así debo respetarla. Es difícil respetar a alguien que destruyó a su familia. Mi padre ha luchado toda su vida. Creció en un barrio duro del Bronx donde a los niños los golpeaban por sacar buenas notas o por ser vistos leyendo. Nos enseñó a agradecer vivir en un lugar donde podíamos estudiar en paz. Mi padre entró en una pandilla a los 13 años solo para que lo dejaran en paz y poder ir a la escuela. A los 15, su papá murió de cáncer. Y él se convirtió en el padre sustituto de sus 2 hermanas. Trabajó, fue a la escuela, ayudó a pagar la renta y puso comida en la mesa. Eventualmente, su madre se casó con un buen hombre y se mudaron al norte del estado de Nueva York para una vida mejor. Según mi tío, cuando conoció a mi padre en la secundaria llevaba ropa muy holgada y una camiseta con la bandera puertorriqueña. Mis tíos pensaban que era un bicho raro, hasta que mi papá les dio una paliza cuando intentaron molestarlo. Pero después de eso los ayudó a levantarse y les dijo: ¿quieren saltarse clases, tomar una cerveza y hablar? Ese fue el inicio de una amistad inquebrantable. Fue mi padre quien le presentó a mi madre. Se enamoraron. Fueron juntos a la universidad. Y se casaron antes de terminar el primer año. Crecí viendo cómo se adoraban. Siempre agarrados de la mano besándose. Era vergonzoso. Incluso en mi último año de secundaria, papá parecía un adolescente enamorado de mamá. La respetaba y la amaba profundamente. Siempre decía: no pongas a una mujer en un pedestal. Porque desde ahí arriba, siempre te estará mirando hacia abajo. Mi papá nos enseñó cómo debe actuar un hombre, un esposo, un amigo. Y mi madre, antes de su aventura, también lo amaba. Él siempre la apoyó. Fue su animador personal. Luego ella lo arruinó todo. Recuerdo esos meses previos al colapso. Ella lo trataba como si fuera menos. Y él, aunque se defendía, se contenía. Mi padre es un hombre educado, pero puede pasar de cero a barrio en 5 segundos. Mi abuela dice que es igual que su padre. Respetuoso, amable, pero si lo haces enojar te puede destrozar con las manos desnudas.
Él trató de salvar el matrimonio. Flores, cenas, bailes, cartas, canciones, pero ella ya vivía en su propio mundo. Nosotros veíamos todo. Y nos afectó. Especialmente a mi hermano menor y a mis hermanas gemelas. Aún así, él sonreía y nos decía que lo arreglarían. Nos decía que mamá estaba estresada por el trabajo. Y cuando ella renunció pensamos que todo mejoraría. Entonces, arrestaron a mi padre. Mamá, ¿sabes la vergüenza que pasamos cuando todos en la escuela hablaban del tema? Tu esposo fue arrestado porque no pudiste mantener las piernas cerradas. No podía mirarte a la cara. Por eso me fui a casa de la abuela. Cuando visité a papá, no podía mirarme a mí. Me dijo que se sentía avergonzado. Que había fallado como esposo y como hombre. Le dije que no era su culpa. Pero él insistió. Un hombre debe pensar en las consecuencias antes de hacer algo estúpido. Y fallé como esposo porque mi mujer se acostó con otro. ¿Y tú? Tú tuviste el descaro de pedirnos perdón. Y por primera vez en mi vida quise golpearte. Estábamos rotos y tú solo pensabas en redimirte. En el juicio, escuchar la grabación del 911 fue lo peor que me ha pasado. 25 minutos escuchando a mi padre llorando, rogando ayuda, repitiendo, ¿la mujer de mi vida me engañó? Eso nos destruyó más que nada. Tú dijiste querer actuar como testigo de carácter para ayudarlo, y te rogamos que no lo hicieras. Pero lo hiciste igual. Y en el contrainterrogatorio tu relato detallado sobre cuánto tiempo llevabas con ese desgraciado fue lo que lo condenó. Creo que si hubiéramos tenido un buen abogado y no uno de oficio habría salido libre. Yo tuve problemas de ira desde entonces. Mi hermano se volvió alcohólico en secreto. Una de las gemelas quiso quitarse la vida. Y tú ni cuenta te diste. Solo querías recuperar a papá a cualquier costo. Yo tuve que hacer de padre sustituto. Trabajaba tiempo completo, estudiaba y te enviaba dinero para ayudarte. Y tú hacías ver como si lo hicieras todo sola. Papá me enseñó cómo debe ser un verdadero hombre. Y tú nos enseñaste lo que nunca deberíamos ser. Cuando papá fue apuñalado casi tuve una crisis nerviosa. Lo había visto ese mismo día. Nos reíamos de lo musculoso que se estaba poniendo. Él decía, el plan de cuerpo carcelario, ahora en promoción. Era divertido. Cuando recibí la llamada casi choqué con el auto. Mi qui congelado. No le conté esto a nadie, pero una vez fui al apartamento del tipo que lo apuñaló. Mi sente afuera. Quería matarlo. Pero cuando lo vi caminar con bastón recordé las palabras de mi padre, y simplemente me fui. Pasaron los años. Murió mi abuela. Y días después, mi abuelo. De síndrome de corazón roto. Papá no pudo asistir al funeral. Así que sus hermanas se casaron en la sala de espera de la cárcel, para que él pudiera entregarlas. ¿Te das cuenta de todo el daño que causaste? Y encima, no dejabas de pedirnos perdón. Nos pedías otra oportunidad cuando aún ni habíamos tenido tiempo de procesarlo. Solo querías sentirte mejor tú. No se trataba de nosotros. Era solo tú queriendo reducir tu culpa. Sí, después de los años intentaste portarte bien. Pero cuando más lo necesitábamos no estuviste a la altura. Cuando papá salió nos pidió que habláramos contigo. Nos dijo, es una buena madre para ustedes. Deben respetarla. Y lo hicimos. Eso te hizo feliz. Y por un momento yo también recordé lo que era no odiarte. Papá tuvo problemas para conseguir trabajo al principio, pero uno de sus antiguos clientes lo contrató. No esperaba que las gemelas te soltaran esa bomba. Papá no quería que supieras que había salido. Y cuando apareciste, le afectó profundamente. Me dijo que vomitó después de verte. Dijo que tu sola presencia lo enfermaba. Y respecto a lo que escribiste en tu publicación, sobre la exesposa de tu amante, lleva más de 3 años visitando a papá cada semana. Y desde que salió han pasado mucho tiempo juntos. Así que, por favor deja de construir castillos en el aire sobre volver con él. Si quieres hablar de esto llámame. Si quieres reparar tu relación con tus hijos llámame. Pero lo que hiciste la semana pasada, publicar el peor momento de nuestras vidas, fue puro egoísmo. Tal como el título que elegiste. Se lo conté a Papa Dot. Y su respuesta fue, ya no me importa. Es solo la madre de mis hijos. Nada más.